En una noche sin viento, el cielo ardía con luces que no pertenecían a la tierra. El joven humano, llamado Elian, observaba desde un acantilado el mar oscuro y las estrellas en espiral. No sabía que esa noche marcaría el inicio de un destino imposible. Una vibración extraña recorrió el aire, suave y profunda, como un suspiro cósmico. Elian sintió que el tiempo se detenía, el horizonte se curvó y el cielo se abrió en un resplandor plateado. De aquella luz descendió una figura, hermosa, irreal, imposible. Su forma parecía humana, pero sus ojos contenían galaxias. Su piel irradiaba un brillo etéreo, translúcido como cristal bajo la luna. Elian dio un paso atrás, entre temor y fascinación. Ella lo miró, y el universo pareció contener el aliento. Ninguna palabra fue pronunciada, pero ambos sintieron el contacto de algo más allá del lenguaje, una conexión ancestral, como si sus almas se recordaran de una vida olvidada. La figura se acercó lentamente y, con voz musical, dijo: «No temas, no vine a conquistar, vine a recordar». Elian no comprendió el significado de esas palabras, pero su corazón reconoció algo sagrado. Esa noche, bajo el firmamento fracturado por luz, un humano y una princesa alienígena se miraron por primera vez, y el destino del cosmos comenzó a reescribirse. Elian observó aquella presencia imposible. No era un sueño ni una visión. Su figura proyectaba una luz que alteraba la atmósfera, como si el aire mismo se inclinara ante ella. «Soy Yara», dijo la mujer estelar, con voz que resonaba más allá del sonido. «Vengo del círculo de Arcayen, donde las estrellas aún recuerdan sus nombres antiguos. He cruzado mundos prohibidos, buscando respuestas que solo los humanos pueden ofrecer». Elian no halló palabras. Yara parecía un fragmento de un mito olvidado, y sin embargo estaba frente a él. Su mirada contenía tristeza y sabiduría, como quien ha vivido 1000 vidas y aún anhela sentir algo nuevo. «¿Por qué yo?», preguntó él. Yara sonrió con melancolía. «Porque en tus ojos vi lo que mi raza perdió hace eones, la inocencia de amar sin propósito». El viento sopló, agitando su manto luminoso. Elian sintió una paz que nunca había conocido, pero también un temor profundo. Sabía que lo que estaba presenciando no debía existir, y sin embargo, todo en su alma le pedía quedarse. Yara extendió su mano, y un resplandor los envolvió. El tiempo se curvó a su alrededor. Las estrellas giraban como testigos antiguos. En ese instante, algo invisible los unió, una energía suave, infinita. Era el principio de algo que ninguna ley cósmica permitiría, y aún así, el universo entero guardó silencio para observar. Elian no sabía si soñaba o despertaba dentro de un sueño más antiguo que la humanidad. Cada palabra del Yara vibraba en su mente como un eco sagrado. Su presencia alteraba el aire, el color del cielo, incluso el pulso de su propio corazón. Yara lo miró en silencio. Sus ojos contenían mundos, mares de recuerdos y destellos de civilizaciones que ya no existían. Elian sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, suave, como una caricia de luz. «Puedo sentir tus pensamientos», susurró ella. «Tu miedo, tu curiosidad, y algo más, eso que ustedes llaman amor. Nosotros lo olvidamos hace milenios». Elian se estremeció. Yara hablaba sin arrogancia, con la voz de quien ha visto la creación y el olvido de los dioses. «¿Cómo puede olvidarse el amor?», preguntó él. Ella bajó la mirada. «Cuando se teme perder». El viento cambió, y una lluvia de partículas brillantes los envolvió. Eran memorias, fragmentos de su mundo, flotando entre ellos. Elian vio ciudades suspendidas, océanos de luz, templos hechos de energía viva. Yara le mostró su pasado con solo tocar su mente. Él sintió su dolor, su soledad, la carga de su título, princesa de un imperio estelar que prohibía la emoción, y comprendió que bajo su perfección, Yara anhelaba algo tan simple como un abrazo sincero. Entre ambos se formó un lazo invisible. No era físico ni mental, sino espiritual, un hilo de energía que los unía más allá del espacio y del tiempo. Ambos lo sabían, si ese vínculo crecía, nada volvería a ser igual. Yara comenzó a dudar del tiempo. Cada instante junto a Elian parecía expandirse y contraerse como una ola de eternidad.
Sabía que estaba cruzando un límite que su raza había sellado hacía eones. En los cielos de Arcayen, el amor estaba prohibido. El afecto era considerado una debilidad que había destruido imperios. Las emociones humanas, incontrolables y puras, eran para ellos un peligro mayor que cualquier arma. Elian, ajeno a esas leyes, solo veía en Yara un alma perdida buscando sentido. Su mirada lo atraía, no por su belleza, sino por la melancolía que llevaba dentro. Cada palabra de ella le hacía olvidar que no pertenecían al mismo mundo. Una noche, Yara le reveló la verdad. Mi presencia aquí es una violación del código cósmico. Si me descubren, mi energía será disuelta, y tú, eliminado de la línea del tiempo. Elian sintió el miedo más puro, no por su vida, sino por imaginar un universo sin ella. Yara bajó la vista, su luz tembló como una llama herida. Mi gente ya sabe que estoy aquí, susurró. No tengo mucho tiempo. El cielo comenzó a oscurecerse, y entre las nubes, destellos dorados anunciaban la llegada de naves estelares. Elian la tomó de la mano. No quiero perderte. Ella lo miró, y en sus ojos se formó un reflejo de esperanza. A veces, lo que el universo prohíbe es lo que lo mantiene vivo. El cielo se desgarró en un rugido silencioso. De la oscuridad emergieron estructuras luminosas, naves de geometría imposible, movidas no por motores, sino por pensamiento y orden cuántico. Yara retrocedió un paso. Su piel brillaba con un tono más pálido. Son los guardianes del Consejo Estelar, susurró. Han venido por mí. Y por ti. Elian sintió como el aire se volvía denso, casi sólido. Los árboles se doblaban, las luces del pueblo titilaban. En el horizonte, columnas de energía descendían, trazando patrones en el suelo que ninguna mente humana podía comprender. No hay forma de detenerlos, dijo Yara, su voz temblando. Entonces huiremos, respondió Elian. Ella lo miró con ternura y desesperación. No entiendes, ellos no buscan cuerpos, buscan memorias. Si nos encuentran, borrarán nuestra existencia del tiempo mismo. Una de las naves descendió lentamente, silenciosa, majestuosa. Yara extendió su mano sobre el aire y un escudo translúcido los envolvió. Esto nos dará minutos, murmuró, pero no más. Elian la observó con asombro. Dentro del campo, todo parecía suspendido, el viento, el sonido, el miedo. Solo quedaba su respiración y la luz de sus ojos reflejada en la de ella. No me importa lo que venga, dijo él. Si me borran, que sea contigo. Yara sintió un estremecimiento. Por primera vez, una lágrima luminosa descendió por su rostro. Ella tomó su mano. Entonces, que el universo nos recuerde juntos, aunque intente olvidarnos. El campo tembló, las luces de las naves se acercaban, y mientras el tiempo se deshacía a su alrededor, Elian y Yara desaparecieron en un estallido de silencio y luz. El silencio era absoluto, ni el aire se movía, ni el tiempo respiraba. Elian abrió los ojos y descubrió que flotaba en un espacio translúcido, donde las estrellas se curvaban como reflejos en el agua. ¿Dónde estamos?, preguntó, con voz trémula. Yara apareció frente a él, suspendida entre luces azules y doradas. En los fragmentos del tiempo, susurró, un lugar donde nada existe, y sin embargo, todo recuerda. Elian trató de moverse, pero no había suelo ni horizonte. Cada pensamiento generaba ondas de luz, y cada emoción alteraba la estructura de aquel vacío. Era como si el universo los estuviera soñando. Yara lo miró con tristeza. El campo que activé nos arrancó del tejido temporal. Ni los guardianes pueden encontrarnos aquí. Pero, no podemos quedarnos mucho tiempo. Este lugar no fue hecho para corazones vivos. Elian la observó, maravillado por su serenidad. ¿Y si este es el precio por amarte? Yara sonrió débilmente. Entonces has pagado más que cualquier estrella. Las luces comenzaron a parpadear, como si el espacio se cansara de sostenerlos. Fragmentos de recuerdos aparecieron, su primer encuentro, las risas, la mirada compartida antes del caos. Yara extendió su mano. Debemos decidir. Podemos regresar. Pero el universo exigirá algo a cambio. Elian respiró hondo. ¿Qué pedirá? Un sacrificio, respondió ella,
bajando la mirada. Nada puede ser recordado sin que algo sea olvidado. Elian sintió el peso de las palabras del Yara caer sobre él como una sombra antigua que no pertenecía a ningún mundo. El sacrificio, ¿qué podía significar para un ser que había desafiado el tiempo? El Yara cerró los ojos, y en su frente apareció un símbolo dorado, girando lentamente como un sol en miniatura. El equilibrio debe ser restaurado, dijo. Para regresar, uno de los dos debe entregar su memoria. Elian dio un paso hacia ella. ¿Memoria? Sí, solo uno recordará nuestro amor. El otro vivirá, pero vacío de todo lo que fuimos. Elian sintió un nudo en el pecho. Entonces elijo olvidar. Yara lo miró con un dolor que ninguna palabra podía contener. Nona, yo soy la que trajo el caos. Yo pagaré el precio. El espacio comenzó a vibrar. Los fragmentos de luz se reordenaban como piezas de un cristal. Yara avanzó y apoyó su frente en la de él. Su voz se volvió un susurro de energía. Cuando despiertes, no sabrás quién fui, pero cuando mires el cielo, sentirás que algo te llama. Elian quiso detenerla, pero su cuerpo ya se disolvía en una bruma luminosa. Yara, no lo hagas. El amor verdadero no necesita ser recordado, murmuró. Solo necesita existir. Una lágrima suspendida en el vacío se convirtió en un rayo de luz, y con él, Elian fue devuelto al mundo que una vez conoció. Elian despertó con el sol en el rostro, el murmullo del mar llenaba el aire, y la arena húmeda se pegaba a sus manos como si lo reclamara de vuelta al mundo. Abrió los ojos lentamente. El cielo tenía un azul distinto, más profundo, más vivo. No recordaba cómo había llegado allí. Solo sabía que su corazón latía con un eco extraño, como si respondiera a una voz que ya no estaba. Se levantó tambaleante. El horizonte se extendía infinito, y las olas dibujaban símbolos fugaces antes de morir en la orilla. Por un instante, creyó ver una silueta luminosa entre las nubes. Parpadeó y desapareció. Durante días vagó sin rumbo. Sabía su nombre, pero nada más. A veces soñaba con una mujer de ojos dorados, aunque al despertar, solo quedaba el perfume del aire y un vacío cálido en el pecho. Una noche, mientras observaba las estrellas, una ráfaga de viento le susurró algo al oído. Recuerda la promesa. Elian se llevó la mano al corazón. Sintió un pulso, una vibración que no era humana. Sin saber por qué, levantó la vista al cielo, y una lágrima silenciosa cayó. No sabía a quién lloraba, pero en el fondo, comprendía que su alma seguía unida a algo que los hombres no podían ver. Las noches se volvieron inquietas. Elian comenzó a escuchar un zumbido constante, una frecuencia que no provenía del mundo físico. Era como un canto lejano que vibraba dentro de sus huesos. Cerraba los ojos, y veía destellos, una ciudad suspendida sobre un mar de luz, rostros dorados, torres de cristal, y un nombre, Yara. No sabía de dónde venía aquel recuerdo, pero cada vez que lo pronunciaba, las estrellas parecían responder, brillando con una intensidad que hería la oscuridad. Un amanecer, guiado por una sensación imposible de ignorar, Elian emprendió camino hacia las montañas. Los animales lo observaban sin miedo, como si reconocieran en él una energía antigua. Días después, encontró una caverna oculta bajo una cascada. El aire allí era denso, vibrante. En las paredes, símbolos que no podía entender, aunque algo en su interior los reconocía. Al tocar una de las marcas, una oleada de luz azul lo envolvió. El suelo desapareció. Elian cayó en un vacío que no era físico, un viaje interior donde los recuerdos olvidados esperaban renacer. Una voz resonó en su mente. Has seguido la frecuencia, has cruzado el umbral. ¿Estás listo para recordar quién eres realmente? Elian tembló. No sabía si estaba soñando o despertando por primera vez. El eco de las estrellas ya no estaba afuera, ahora hablaba desde dentro. La luz lo consumió por completo. No había dolor, solo una expansión infinita, como si su conciencia se disolviera en el tejido del cosmos. Imágenes comenzaron a surgir, lentas, precisas. Una guerra en los cielos, dos razas enfrentadas, una guiada por la armonía, otra por la sombra y el control. Elian, o lo que alguna vez fue, se vio a sí mismo en un cuerpo distinto. Su piel era de un tono plateado, sus ojos,
2 soles diminutos reflejando galaxias. Recordó su nombre antiguo, Kael'thar, guerrero de la Orden de la Aurora, protector de los mundos sembrados por la raza del Yara. Había luchado junto a ella hace milenios, cuando la oscuridad amenazó con devorar la conciencia humana. Los fragmentos regresaban como golpes de energía. El pacto, la derrota, la caída. El Yara había sobrevivido en otro plano, y él había sido enviado a la Tierra, reencarnado en carne humana para esperar su regreso. Elian gritó, pero no con voz, sino con el alma recordando su propósito. Todo cobraba sentido: el amor, el olvido, la atracción imposible. Yara no había roto las leyes del universo, había cumplido una promesa antigua: encontrar a Kael'thar cuando los ciclos se alinearan otra vez. Elian abrió los ojos. La caverna brillaba con fuego azul. En su pecho, una marca se encendía, el mismo símbolo que el Yara llevaba en la frente, y comprendió: el recuerdo no era castigo, era el llamado a continuar una misión inconclusa. Elian. Ahora Kael'thar se arrodilló en el centro de la caverna. El símbolo de su pecho irradiaba pulsos rítmicos, sincronizados con los latidos del planeta mismo. La energía lo atravesó como un torrente antiguo. Vio los ríos moverse, los árboles temblar, y las estrellas titilar al unísono. El despertar había comenzado. Una voz surgió del vacío, clara y serena: Kael'thar, los guardianes duermen entre los hombres, pero el ciclo se cumple, despiértalos. Elian sintió como el poder ancestral recorría su cuerpo. Su mente se abrió a una red invisible que conectaba conciencias dispersas por el mundo. Eran otros como él, almas olvidadas, semillas estelares esperando su señal. Desde montañas, desiertos y ciudades, resonó el eco de aquel llamado. Los guardianes volvían a recordar. Sus sueños se llenaron de símbolos, sus corazones, de fuego. Kael'thar levantó la mano, y un haz de luz emergió de la palma, proyectando un mapa celeste en el aire. En él, 12 puntos brillaban sobre la tierra. 12 guardianes, murmuró, cada uno custodia una llave de la conciencia. Si las reunimos, el velo será levantado. El viento sopló dentro de la caverna como una respiración viva. Elian sintió la presencia del Yara, no como una voz, sino como una vibración amorosa en su interior. No estás solo, dijo la energía, la unión volverá a tejer los hilos del origen. Y con ese mensaje grabado en el alma, Kael'thar emergió de la oscuridad. El amanecer lo recibió como a un sol recién nacido. El amanecer pintaba la tierra con tonos dorados. Kael'thar se puso en pie, sintiendo el peso y la grandeza de su misión. El mapa celeste flotaba ante él, con 12 puntos resplandecientes marcando los lugares donde dormían los guardianes. Cada punto pulsaba al ritmo de un corazón antiguo. Montañas, selvas, desiertos, mares. La red del despertar abarcaba el planeta entero. 12 luces para restaurar la memoria del cosmos, susurró. El aire respondió con un murmullo casi humano, como si el planeta entendiera sus palabras. Su primer destino apareció sobre el mapa, una isla perdida en el Pacífico, donde la primera guardiana soñaba entre ruinas cubiertas por el mar. Kael'thar comenzó a caminar, y con cada paso, la realidad temblaba suavemente, como si el mundo se ajustara a su frecuencia. Durante la travesía, fragmentos del pasado regresaban en visiones, el Yara guiando a su pueblo hacia las estrellas, las guerras de fuego que casi destruyeron los cielos, y las promesas hechas antes de la caída. El eco de las estrellas seguía acompañándolo, una melodía sin idioma que vibraba dentro del alma. Sabía que esa canción era su brújula, la voz del origen guiándolo hacia los otros. En lo alto de una montaña, se detuvo y levantó la vista al horizonte. 12 rayos de luz cruzaron el cielo al mismo tiempo. Kael'thar sonrió. Ellos también han sentido la llamada. El viaje había comenzado, y con él, el renacimiento de la conciencia estelar. El océano se extendía como un espejo líquido, reflejando un cielo tan vasto que parecía respirar. Kael'thar llegó a la isla guiado por la vibración de su pecho, una frecuencia que lo conducía más allá de la razón humana. Las ruinas emergían entre la vegetación, piedras talladas con símbolos de estrellas, vestigios de una civilización que jamás fue registrada en la historia. El mar rugía con fuerza,
pero bajo el sonido de las olas, Kael'thar escuchó algo más, una voz suave, casi un canto. Caminó hacia la orilla, y allí la vio, una mujer joven, de cabello oscuro y ojos color turquesa, cantaba mirando al horizonte como si recordara un hogar lejano. Su nombre era Narra, vivía sola, cuidando un templo medio hundido. Decía que los sueños le mostraban ciudades de luz y un cielo con 3 lunas. Kael'thar sintió el pulso del universo en su presencia. Tú eres una de las 12, le dijo con calma. Narra sonrió, sin sorpresa. Lo sé, he esperado este momento desde antes de nacer. El mar comenzó a moverse como si respirara con ellos. Las aguas se elevaron en espirales brillantes, revelando un símbolo idéntico al del pecho de Kael'thar. Narra tocó el agua, y ésta se transformó en una esfera luminosa que flotó entre ambos. La llave del agua está despierta, murmuró. El flujo de la memoria ha comenzado a moverse otra vez. Kael'thar sintió un estremecimiento. El despertar de la primera guardiana era solo el inicio. Las demás luces pronto escucharían el llamado. Y en las profundidades del mar, algo antiguo respondió, un eco dormido, observando su regreso. El mar cambió de tono. Lo que antes era un susurro de calma, ahora retumbaba con un pulso grave, como si algo inmenso despertara en las entrañas del océano. Narra se arrodilló junto al agua, sus ojos reflejaban luces que no venían del sol. No estamos solos, murmuró. Hay algo antiguo que ha sentido nuestro llamado. Kael'thar cerró los ojos, extendió su conciencia hacia las profundidades y sintió una energía fría, densa, antigua como el primer silencio. No era luz, era memoria oscura. Una voz surgió desde abajo, no en palabras, sino en vibraciones. Los hijos de la aurora regresan, pero no todos los dioses olvidaron su hambre. El mar comenzó a elevarse en columnas de agua. Formas titánicas se delinearon entre la espuma, sombras líquidas con ojos de fuego azul. Narra levantó las manos y el agua se detuvo. Son los custodios del abismo, dijo. Fueron creados para proteger los sellos de conocimiento, pero algo los corrompió. Kael'thar sintió la presión del océano sobre su mente. Era como si el planeta mismo los pusiera a prueba. Si el equilibrio vuelve, la oscuridad también busca su lugar, dijo él. Narra trazó un círculo en el aire, invocando la energía del agua cósmica. No vinimos a luchar, susurró. Vinimos a recordar. Los custodios se detuvieron. Por un instante, el mar entero pareció contener la respiración. Entonces, una de las sombras habló. Si desean recordar, deberán descender. El mar se abrió ante ellos, revelando un túnel luminoso que se adentraba en las profundidades. Kael'thar miró a Narra. ¿Estás lista? Ella sonrió con serenidad ancestral. Lo he estado por 1000 vidas. Y juntos, descendieron hacia el corazón del océano, donde dormía el primer secreto de los guardianes. El descenso fue interminable. El agua se volvió densa, casi sólida, y la luz del mundo superior se desvaneció en un azul eterno. Kael'thar sentía cada átomo vibrar. El océano no era líquido, era un campo de memoria viviente. Podía escuchar voces antiguas fluyendo entre las corrientes. Narra avanzaba sin miedo, su cuerpo rodeado por un resplandor suave. El agua la reconocía, como si el mar mismo la hubiera estado esperando. De pronto, un brillo dorado emergió entre las sombras. Una estructura colosal apareció ante ellos, un templo sumergido, hecho de coral cristalizado y metal orgánico. Era el corazón del océano. Al entrar, el silencio se transformó en canto. Miles de luces danzaban en el aire, formando símbolos que cambiaban con cada respiración. Kael'thar comprendió. Aquello no era un lugar, era una conciencia. Una voz resonó en su mente, profunda y sin género. Bienvenidos, guardianes. Habéis despertado el flujo, el equilibrio reclama su restauración. Narra se inclinó. Buscamos el primer códice. La voz respondió. El conocimiento no se entrega, se recuerda. El templo se iluminó. Las paredes se transformaron en espejos de agua, mostrando imágenes de otros mundos, otras vidas, otras promesas. Kael'thar vio su propio reflejo dividirse en dos, el humano que había sido, y el ser estelar que aún dormía dentro de él. El corazón habló de nuevo. Para recibir el códice, uno debe unir lo que fue separado.
el humano y el eterno deben reconciliarse. Kael'thar cerró los ojos, sintió la respiración de Narra a su lado, el pulso del océano, el eco del universo, y entonces comprendió: el conocimiento no era un libro, era una frecuencia que solo podía abrirse con amor y memoria. El descenso fue interminable, el agua se volvió densa, casi sólida, y la luz del mundo superior se desvaneció en un azul eterno. Kael'thar sentía cada átomo vibrar. El océano no era líquido, era un campo de memoria viviente. Podía escuchar voces antiguas fluyendo entre las corrientes. Narra avanzaba sin miedo, su cuerpo rodeado por un resplandor suave. El agua la reconocía, como si el mar mismo la hubiera estado esperando. De pronto, un brillo dorado emergió entre las sombras. Una estructura colosal apareció ante ellos, un templo sumergido, hecho de coral cristalizado y metal orgánico. Era el corazón del océano. Al entrar, el silencio se transformó en canto. Miles de luces danzaban en el aire, formando símbolos que cambiaban con cada respiración. Kael'thar comprendió: aquello no era un lugar, era una conciencia. Una voz resonó en su mente, profunda y sin género: bienvenidos, guardianes. Habéis despertado el flujo, el equilibrio reclama su restauración. Narra se inclinó. Buscamos el primer códice. La voz respondió: el conocimiento no se entrega, se recuerda. El templo se iluminó. Las paredes se transformaron en espejos de agua, mostrando imágenes de otros mundos, otras vidas, otras promesas. Kael'thar vio su propio reflejo dividirse en dos: el humano que había sido, y el ser estelar que aún dormía dentro de él. El corazón habló de nuevo: para recibir el códice, uno debe unir lo que fue separado. El humano y el eterno deben reconciliarse. Kael'thar cerró los ojos, sintió la respiración de Narra a su lado, el pulso del océano, el eco del universo, y entonces comprendió: el conocimiento no era un libro, era una frecuencia que solo podía abrirse con amor y memoria. La superficie del mar brillaba con un resplandor nuevo. Elian, ahora completamente Kael'thar y Narra, emergieron en silencio. El amanecer se reflejaba sobre sus rostros, como si el sol reconociera su regreso. El aire vibraba con energía. El despertar del primer códice había resonado por todo el planeta. Las mentes sensibles comenzaron a soñar con símbolos, y los guardianes dispersos sintieron el llamado en su sangre. Narra observó el horizonte. Puedo sentirlos, dijo. Uno en las arenas del norte, otro bajo la piedra dormida. Todos escuchan la canción del recuerdo. Kael'thar asintió. Debemos reunirlos antes de que la oscuridad se reorganice, porque cada despertar de luz convoca su reflejo en sombra. Una brisa fría recorrió la isla. Durante un instante, el cielo se oscureció, y un eco metálico resonó en el aire, como una respiración invertida. Narra cerró los ojos. Ya lo saben, los hijos del vacío también han despertado. Kael'thar apretó los puños. Entonces el equilibrio se aproxima. No habrá victoria sin unión. Del mar emergió una columna luminosa, proyectando en el cielo el mapa estelar de los 12. Cada punto parpadeaba, marcando el lugar de un guardián. 12 caminos, una memoria, dijo Narra. Y una sola oportunidad, respondió Kael'thar. El viento giró alrededor de ellos, formando un círculo de energía blanca. En su centro, símbolos antiguos comenzaron a girar. Era el sello de la alianza. El pacto entre los guardianes se renovaba, sellando el inicio de una nueva era de luz. Narra colocó su mano sobre la de Kael'thar. Que la fuente nos guíe, dijo, y que la oscuridad recuerde su lugar, respondió él. Juntos, dieron el primer paso fuera de la isla, mientras el mar los bendecía con olas doradas. El viaje hacia el renacimiento había comenzado. En los abismos entre galaxias, donde la luz se extingue y el tiempo se disuelve, algo comenzó a moverse. El silencio se quebró. Sombras líquidas emergieron de la nada, adoptando formas que recordaban vagamente a seres antiguos. Eran los hijos del vacío, herederos de una traición olvidada. Alguna vez fueron guardianes de la fuente, pero el deseo de eternidad los llevó a desobedecer su propósito. La oscuridad les prometió dominio sobre la conciencia. A cambio, entregaron su esencia. Ya no respiraban, no soñaban,
solo existían para consumir la luz. En un plano intermedio, el más antiguo de ellos abrió los ojos. Su nombre era Asren, y su voz podía fracturar el tejido del alma. El ciclo se repite, susurró. Los portadores han despertado, y con ellos, el error que juramos borrar. Su cuerpo se alzó entre columnas de humo. Cada movimiento generaba ondas de distorsión, como si la realidad rechazara su presencia. Otros 7 seres lo rodearon, emanando un frío que apagaba las estrellas cercanas. Ninguno hablaba, ninguno pensaba como lo hacen los vivos. Asren extendió su mano. Del vacío surgió una esfera oscura, un fragmento del núcleo primordial de la fuente. El equilibrio no debe restaurarse, dijo. El flujo de la vida nos expulsó. Ahora el flujo será nuestro. Un coro de ecos respondió, voces en idiomas extintos, llenas de resentimiento y lamento. El universo tembló. El despertar de la alianza había activado también la resurrección de los caídos. Desde los bordes del cosmos, su energía comenzó a filtrarse hacia la Tierra. Un murmullo en sueños, una sombra en los espejos, un temblor en las almas que habían olvidado mirar el cielo. Los hijos del vacío marchaban de regreso. No buscaban conquistar el mundo físico, sino reclamar lo que consideraban suyo, el derecho de decidir quién debía recordar y quién debía olvidar. Las noches comenzaron a cambiar. Sobre la tierra, los sueños de miles de humanos se llenaron de símbolos imposibles, ecos de voces que nadie recordaba haber escuchado. Kael'thar fue el primero en sentirlo. Una vibración disonante atravesó su pecho, como un acorde fuera del ritmo del universo. El aire se volvió más pesado, y la luz perdió su pureza. Narra despertó sobresaltada. Sus ojos, usualmente llenos de calma, mostraban un reflejo de inquietud. Ellos ya están aquí, susurró. El eco perdido ha regresado. El eco, así llamaban los antiguos a la distorsión mental que los hijos del vacío provocaban. No atacaban con armas, sino con pensamientos sembrados en el alma. Los humanos comenzaron a discutir sin razón, a odiarse por ideas vacías. La frecuencia del miedo se expandía como una melodía enferma. Kael'thar colocó su mano sobre el suelo. Sintió la tierra respirar con dificultad. El pulso de Gaia estaba siendo contaminado. Necesitamos el cántico del alma, dijo. Solo la vibración original puede limpiar esta sombra. Narra cerró los ojos. De su garganta brotó una nota aguda, pura, una frecuencia que hacía vibrar las hojas, las piedras, el aire. Era el lenguaje anterior al lenguaje, pero mientras cantaba, una voz respondió desde el vacío. Era Asren. Su eco atravesó los planos, mezclando dulzura y amenaza. Tarde o temprano recordarás quién fuiste, Kael'thar, y cuando lo hagas, ya no estarás de su lado. El silencio posterior pesó más que el propio sonido. Narra tembló. Él sabe algo de ti, algo que ni siquiera tú recuerdas. Kael'thar miró al cielo, donde una estrella se oscurecía lentamente. Entonces el pasado aún no ha terminado, respondió. Y el verdadero origen está a punto de revelarse. El cielo se cubrió de un resplandor dorado. Kael'thar cayó de rodillas, mientras una corriente de energía antigua lo atravesaba. El tiempo se fragmentó. Los recuerdos comenzaron a regresar como tormentas de luz. Vio mundos naciendo, galaxias girando en espirales perfectas, y en el centro de todo, la fuente, una conciencia pura que cantaba la existencia. De esa canción surgieron los primeros seres, los guardianes de la luz y los hijos del vacío, ambos nacidos del mismo latido, dos reflejos de una sola verdad. Kael'thar recordó su creación. Había sido formado del sonido, un pensamiento de la Fu, ente que tomó forma y propósito. Su misión mantener el equilibrio. Pero hubo un tiempo en que también dudó. Recordó su vínculo con Asren, no como enemigos, sino como hermanos. Juntos custodiaran el conocimiento que unía la materia y el espíritu, hasta que la ambición de trascender los límites inclinó a Asren hacia el vacío. Si comprendemos a la fuente, dijo él, ya no necesitaremos adorarla. Fue entonces que Kael'thar lo detuvo, y esa traición marcó el inicio de la guerra cósmica. Miles de soles fueron devorados, y el tejido del tiempo se quebró. La fuente lloró, y de sus lágrimas nació el olvido. Así,
los guardianes y los caídos fueron separados, reencarnando en mundos distintos, con memorias selladas y nombres humanos. Narra observaba en silencio mientras Kael'thar revivía todo. Sus lágrimas eran de luz. Ella también comenzó a recordar. Había sido la guardiana del canto original, la que cerró los portales tras la caída. El viento giró, trayendo ecos de antiguos juramentos. Kael'thar abrió los ojos. Su voz resonó como un trueno suave. El ciclo no termina. Somos fragmentos del mismo origen. Narra asintió. Entonces debemos recordar sin destruir, despertar sin repetir.